Bueno, nosotros habíamos preparado la teología política desde el aporte de Metz específicamente. Nos queríamos dejar en claro, y hablo en plural porque lo trabajamos mucho con Claudia y con Guillermo, algunos aspectos introductorios en relación a este proyecto que lo realizamos como una breve presentación del autor en un inicio y un acercamiento cronológico a partir del texto que se denomina la razón anamnética, sufrimiento ajeno y teodicea, claves de lectura, logros y límites de la obra de Johann Baptista Metz, de Matías Omar Ruz, de nuestro profesor Guillermo Rosolino, y el apellido del otro no me sale pronunciarlo. Carlos, pueden leerlo ustedes en pantalla. Y a, sí, profe, gracias. Eh, bueno, de todas maneras hemos tomado los aportes de Arango, que es uno de los autores que desde su reflexión y la producción intelectual que ha hecho en torno a esto, teológica evidentemente, ha promovido esta orientación teológica para quienes deseen introducirse en la nueva teología política y después veremos por qué nueva. Van a encontrar en esta presentación bastante acotada y sintética algunas claves para profundizar después las distintas etapas y una síntesis que intentamos que fuese lo más adecuada posible para adentrarse en conceptos troncales del proyecto de Metz. Este proyecto fundamentalmente se basa en tres tópicos importantes que son el sujeto, la praxis y la alteridad. Eso tenemos que tenerlo en cuenta para la comprensión, bueno, un poco más acabada o para iniciarnos en la teología política de Metz. En cuanto al autor que nos ocupa, nace en el año 1928 en Alemania, infancia y juventud vivida bajo la influencia de los nazis, a tal punto de ser llamado a los 16 años a las filas del ejército, finalizando ya la Segunda Guerra Mundial. Durante 30 años ha ocupado la cátedra de teología fundamental de, creo que se pronuncia Münster, y para Metz es importante tomar en serio los tiempos y los lugares donde se vive, donde se cree y donde se hace teología. Es decir, ahí descubrimos desde de entrada una profunda contextualización, una profunda vinculación con la alteridad y una muy seria y encarnada reflexión teológica para la producción de la teología como ciencia. La teología política de Metz está situada o más bien ubicada dentro de lo que se denomina la gran renovación teológica que es posterior al Concilio Vaticano II o que ha sido, emerge de lo que el Concilio Vaticano II nos trae. Y este concepto nos presenta un contenido bastante diferente al que tenía la teología política y lo veremos en la evolución histórica. Arango, que es el autor en el cual también del cual hemos tomado para hacer este trabajo, él dice que va a distribuir la historia del término teología política, es decir, lo va a hacer transitar a este término en un devenir histórico, en una evolución. Pero va a decir también que teología política es una unidad semántica en sí, es decir, no es teología por un lado y política por el otro. El sentido, semántica, sentido, los semas, incluidos en el término o en los términos o en la unidad semántica teología política, son uno solo. Y la teología, va a decir Arango, es una ciencia que incluye esta y otras líneas teológicas. ¿Sí? La teología, como ya vimos, de género, la teología negra,
están incluidas dentro de la ciencia teológica, así como está incluida la teología política como unidad semántica en sí. De este modo, vamos a poder entender el concepto de Metz, sin olvidar, acá la foto no la pude correr, me lo pasaron así, disculpen, el concepto de misterio, que no está ausente en la teología, en el desarrollo de la teología política de Metz. Bien, las relaciones entre la teología y la política, o bien la historia del concepto teología política. Esto lo hemos tomado prácticamente textual y dice que el influjo de lo cósmico se hacía sentir no solo en la organización de las sociedades civiles, sino también en la arquitectura, es decir, en la agricultura y en la arquitectura. Siempre ha estado signado la historia de los pueblos por la relación con el cosmos, por la relación con los ciclos naturales. Y el cosmos era concebido para las culturas más primitivas como un gran estado, como aquel que gobernaba, como el gran estado que dirigía los destinos de los pueblos. Y servía como modelo, a su vez, para la organización de los distintos estados terrenales. Estas enseñanzas, que son astrológicas, nacieron evidentemente o seguramente en las primeras culturas, como son las culturas que circundaban al Tigris y al Éufrates, es decir, a la zona del Mediterráneo. De allí debieron haber pasado a la India, se fueron transmitiendo, luego a la China y finalmente al Lejano Oriente. Retoma todo este proceso histórico para entender que el modelo cósmico, el modelo de la regulación del universo natural, desde las ciencias naturales, es tomado como modelo para la estructuración de los estados en las primitivas sociedades. Este influjo de lo cósmico no solo se hacía sentir en la organización de la sociedad civil, sino también, ay, se duplicó, perdonen, estoy repitiendo, esto no sé por qué. Bien, acá en esta diapositiva, que nosotros queríamos hacerlo bien dinámico, queríamos mostrar esto que yo mencionaba recién. Las antiguas culturas orientales, en realidad el título es La relación entre la teología y la teología política y la historia del concepto. Ha habido una vinculación directa a las antiguas culturas orientales como la primera fuente o el primer origen. Luego esto pasa a las sociedades greco-romanas, luego lo vamos a observar en el Imperio Cristiano, va a pasar a la Antigüedad y a la Edad Media, luego a la Edad Moderna y Contemporánea. ¿Y qué queremos decir con esto? Que sigue hasta nuestros días la evolución de este concepto de política y luego de teología política. Esta parte a mí me gustaría que no nos llevase tanto tiempo. En Grecia y en Roma, el pensamiento griego en relación a teología y política ha seguido una misma orientación al de las culturas orientales, donde el origen y el ámbito de la teología política greco-clásica fue o estuvo vinculado a la crisis de la polis, ¿no? De la polis griega. Durante el Imperio Cristiano, la Antigüedad y la Edad Media, a medida que la Iglesia fue saliendo de las catacumbas y adquiriendo prestigio como organización, su misión fue tomando más y más rasgos políticos en estas sociedades. Lo hemos visto en la historia de la Iglesia. Entonces, esta politización del mensaje cristiano se manifestó oficialmente con la subida al trono de Constantino. Es decir, todo esto que vimos en teología, en historia de la Iglesia, como en paralelo el proceso histórico de la Iglesia ha estado vinculado al proceso histórico de la sociedad civil, de los estados, de los reinados, de aquellos que
detentaban el poder en ese momento. Y que no nos compete en este momento juzgarlo, pero sí entender que han ido en paralelo. Y a veces ha habido, como decíamos en Historia de la Iglesia, ciertos matrimonios que entre iglesia y estados de cualquier origen, ya sean reinados o gobiernos, que no han sido del todo convenientes, pero que han respondido a la necesidad histórica de sostenerse en el tiempo. Con esto no justificamos ciertas prácticas, sino que simplemente decimos que así ha sido la historia. Y así nos ha llegado hasta nuestros días la posibilidad de modificarla. En la edad moderna y en la edad contemporánea va a haber un despertar vinculado a la teología natural, entendida de una manera diferente a como la entendieron los antiguos. Es decir, la influencia de la ilustración, del proceso de ilustración, del momento de la ilustración en esta edad moderna y contemporánea, va afirmando la convicción de que la política no debe guiarse por ideales abstractos. Entonces, estos ideales podían ser teológicos o filosóficos, sino que debían ser guiados, o sea, la política debería ser guiada por estas exigencias de las necesidades concretas de un país, de un pueblo, de una cultura. Y en los últimos años se ha manifestado entre los teólogos católicos una tendencia a abandonar, sin despegarse de lo magisterial de la Iglesia, abandonar aquellos esquemas tradicionales de las relaciones entre teología y política. Es decir, si nosotros recordamos esto que dije al principio, que Metz comienza luego del Vaticano II, o a lo mejor antes, no lo mencionaba el texto, la Iglesia va a reconocer la autonomía de lo político a partir de lo nodal que es para el pensamiento teológico el Concilio Vaticano II. Por eso habíamos puesto esta imagen, ¿no? Como de un cruce de calles donde religión y política no se escinden, sino que están complementándose y de hecho constituyen una unidad semántica en la reflexión de la teología política. Las fuentes principales, los orígenes. La teología política nace de la filosofía política y de la teología, de esa conjugación. Ellos en este sentido plantean que los autores que hemos utilizado, que investigan estas formas de relacionar política, sociedad, economía, realidad social, más allegado a nuestro tiempo, ¿no? En cuanto a la evolución personal de Metz en relación a los orígenes y las fuentes, Metz va a partir desde una teología trascendental hacia una teología política. Su evolución o su trayecto es este. Sus ideas están vinculadas a dos trabajos doctorales, el de la filosofía de Heidegger y la metafísica, y el de la teología sobre Tomás y el antropocentrismo. Por eso decíamos que no perdía de vista lo trascendental, no perdía de vista al otro, y no perdía de vista la mirada del hombre como principal eje para la reflexión de la teología política. Desde esta perspectiva, Metz va a mirar cómo hay una llamada de la teología trascendental para pasar a una reflexión teológica, a mi criterio, más encarnada, más concreta y más situada históricamente. La figura de Rahner, como creyente y como teólogo, en Metz es trascendental, es fundamental, está visceralmente insertada en su reflexión teológica. Y el núcleo de la teología política es el problema de la teodicea,
Hay que decir que teodicea es una palabra que proviene del griego, theos, dike, que significa justificación de Dios. Si lo traemos a un lenguaje más ayornado, sería el estudio de Dios. Y este problema de la teodicea bajo una perspectiva política. Esto es, de cara al sufrimiento injusto de los otros, utilizando como recurso el lenguaje oracional como grito mudo dirigido a Dios. La teología política es un grito emergente. Recuerden que vivió bajo el influjo de la persecución de los nazis. Es decir, el sufrimiento es el que lleva a un grito orante que desemboca en una reflexión teológica que también es orante, que es una teología hasta, podríamos decir, con el permiso del profesor, de denuncia, y que es una teología que está dirigida como grito, que en su grito mudo orante está dirigida a Dios en pos de mostrar este sufrimiento injusto de muchos pueblos, en este caso, bueno, de los judíos, pero que puede traspolarse a los gitanos, a la mujer, a diversas condiciones sociales existentes. Las problemáticas que aborda y sus respuestas, Metz, o para Metz, el discurso sobre Dios y su Cristo, y aquí nos vamos adentrando en la cristología de Metz, ha devenido más atento al mundo, es decir, está más atento al mundo. Y en este sentido va a ser siempre más político, en la medida en que la teología está más atenta al mundo y a ese devenir social, entendiendo mundo como sociedades, va a estar más vinculada o va a emerger como más política. La historia de la pasión de la humanidad, fíjense que toma el lenguaje cristológico, Cristo, la pasión de Cristo, la pasión de la humanidad. Hay un paralelismo. Ha penetrado todo el discurso teológico de Metz y todo el discurso teológico de la historia de la salvación de la humanidad, donde nunca ha dejado de haber sociedades, pueblos, grupos, etnias que han padecido, ¿sí? Han padecido en carne propia, para ser más concretos, la pasión en paralelo, o podríamos compararla como la pasión de Cristo. Si decimos que Cristo está en los otros, Cristo es el que encarnó la pasión por aceptación y por designio de Dios. Sin embargo, este Dios no quiere este sufrimiento y Metz está reflexionándolo activamente en su teología política. Y a su vez, el planteo de la compasión activa por los hombres como grito orante. Esta compasión activa no es dádiva, no es migajas, es posicionarse con un discurso teológico político de manera tal que tal vez a partir de esto podamos encarnar un cambio socialmente y encararlo también con un marco teológico definido, ¿verdad? En cuanto al trasfondo filosófico y teológico, va a tomar de Heidegger, va a aceptar esta perspectiva trascendental que está fundada en la distinción entre el nivel ontológico y óntico, y también la mirada de Dasein, que como ente privilegiado en el cual él va a tomar la cuestión del ser. Es decir, la perspectiva de lo humano mirada desde lo ontológico, desde lo óntico y desde el ser. Él intenta desarrollar una antropología más positiva. Entonces, ahí también retoma los conceptos y los temas planteados por Tomás de Aquino, tales como la corporeidad, la concupiscencia y la integridad. Para Metz, este antropocentrismo no se opone al teocentrismo,
sino a cosmocentrismo. Es decir, la mirada de Metz es, o Metz va a oponer teocentrismo, perdón, antropocentrismo a cosmocentrismo. El hombre va a ser el centro, no el cosmos como en la antigüedad que regía. Y esto es para profundizarlo, no nos va a dar el tiempo en este momento. La forma entonces antropocéntrica del pensamiento de Tomás, diferenciándolo de la forma cosmocéntrica del pensamiento griego o antiguo. Lo histórico conceptual e histórico salvífico en el pensamiento de Tomás, de Santo Tomás de Aquino, en función de una nueva forma de pensamiento que a la mirada y al juicio de Metz va a estar usado de una manera revolucionaria, va revolucionaria en el mejor sentido, va a provocar un cambio en la reflexión teológica. Sin embargo, lo retoma. Lo histórico conceptual e histórico salvífico de este pensamiento de Tomás va a ser transversal también a la reflexión de Metz. El giro fundamental desde una teología trascendental a una teología política. Ese es el paso o el giro que hace Metz. Y es el giro desde la antropología teológica a la teología de la historia y la escatología. Y va a decir Metz que sin antropocentrismo, o mejor dicho, Metz sin este antropocentrismo cristiano, no hubiese llegado nunca a su teología política. El cristianismo poniendo en el centro al hombre para la reflexión teológico-política hace que él arribe a la elaboración de su teología política, que bueno, entiendo que ha sido fuente para otras reflexiones teológicas posteriores y continúa en proceso, no está cerrada o acabada. De esta nueva teología política de Metz es posible que nosotros distingamos dos fases, o por lo menos pudimos distinguir dos fases. La primera es la influencia de Ernest Bloch, que acentúa la dimensión futura de la fe y se desarrolla como una teología escatológica de la esperanza. Es decir, si bien toma el pasado de los pueblos, recupera la historia fundamentalmente porque se ve atravesado por el horror de Auschwitz, la esperanza está dada en el futuro. Estamos aquí para reflexionar esta historia pasada, para producir un pensamiento teológico que haga devenir en una escatología de la esperanza, pero con implicaciones sociocríticas, no algo en el aire, no algo despegado de la realidad, y que tiene que ver con nuestra escatología cristiana. Cristo encarnó, Cristo estuvo en la sociedad de su época, y los pueblos tienen la capacidad también de la esperanza a futuro. No está todo, yo pensaba, no está todo tan negro y no está todo tan oscuro y no está todo tan perdido. Nos permite caminar desde esta mirada desde la esperanza. En esta fase de la influencia de Bloch, adquiere su perfil más propio, ¿no? En base a dos factores. El primero es que toma distancia de su propia tradición teológica. Vemos acá cómo va evolucionando el pensamiento de Metz. Y hablaba del término pragmático de desprivatización. Entendíamos nosotros que esta desprivatización tenía que ver con la comprensión de lo que al principio planteábamos, del lugar donde se hace teología, el tiempo, el momento y la historia que vive el teólogo o el que hace teología política, en este caso Metz. Y desprivatizar, entendíamos también como que abría el juego hacia otros, convocaba a otros,
tomaba de otros, se servía de otros. Y en el segundo aspecto es la tarea positiva de la teología política, que trata de definir de manera nueva una relación entre religión y sociedad, iglesia y ámbito público social, entre la fe escatológica y la práctica social. Hay una relación, hay una simbiosis y hay también un intento por no dividir lo espiritual de lo mundano o de aquello que tiene que ver con el mundo, con la sociedad. El tema en discusión era el futuro del hombre. Futuro, esperanza, utopía van a ser conceptos claves en la teología política. Y se advierte que esta teología política de Metz tiene como uno de los pilares que la sustenta una escatología crítico-creadora, es decir, parte del dolor la ha parido este dolor, lo ha atravesado el teólogo este dolor, pero no queda en el dolor. Es crítica hacia eso, crítica hacia el presente, creadora, renovadora e impulsa hacia esta esperanza de futuro. Según la concepción de Bloch, pero siempre bajo el memorial o a la luz del memorial de la pasión. Pasión de Cristo en paralelo con la pasión de los cuerpos sufrientes y dolientes en Auschwitz. Luego tiene una influencia también de Walter Benjamin, que fundamentalmente se sitúa en el centro de esta influencia la idea de la memoria, y con ella integra la dimensión de pasado, que el pasado en la reflexión teológica parecía que era siempre en presente o se desplazaba. Se retomaban, se recreaban, se reescribían, pero era desplazado, siempre era en presente hacia futuro. Plantar bandera y seguir. Bueno, no está tan desplazada en Metz. La memoria es muy importante y la memoria de los pueblos, la memoria colectiva también. La razón de este cambio de perspectiva en la tematización de lo que es la dimensión temporal, podríamos situarla nosotros en la distinta valoración que Metz hace de la historia moderna del progreso. Recordemos en el periodo en el que él empieza a teologizar. Y la construcción de un futuro que no sea prolongación del presente, vinculado a la esperanza también, ¿no? Sino una maduración de aquel pasado que tiene que ver, un pasado frustrado de estas víctimas y que en Metz reaparecen en un nuevo contexto histórico-cultural y en el marco también de una propuesta explícitamente teológica. Y a su vez con el poder interpretar a la historia de una nueva manera. Quiere ser una nueva teoría del conocimiento. Sin embargo, no tenemos que olvidar que es una reflexión teológica, una unidad de sentido y es una teología política. El núcleo fundamental de la teología política va a ser la memoria pasiones, es decir, la memoria de la pasión de Cristo y de los pueblos. Se desarrolla como la cuestión de Dios frente al sufrimiento del mundo. El núcleo de esta teología política entonces va a ser el problema de Dios como problema de la teodicea. Ya habíamos dicho que esta teodicea nacía deriva de un término griego, justificación de Dios, estudio de Dios en la actualidad. A la pregunta acerca de cómo se debe hablar de Dios a la vista de lo inescrutable, de la inescrutable historia del sufrimiento del mundo, esta pregunta es la pregunta de la teología, que no puede ser respondida nunca de manera concluyente. Es la pregunta escatológica y la tarea principal de la teología será buscar un lenguaje siempre nuevo que impida que sea olvidada, es decir, que sea olvidada también esta memoria que se hace del sufrimiento desde la memoria
passionis como el tópico fundamental. En la historia del cristianismo se han ofrecido diversas respuestas acordes a los momentos históricos, y bueno, en ellas hay como diversas razones por las cuales se ha respondido desde varias maneras en el momento particular en que se hicieron esas respuestas. Y Metz dicen los autores que encuentra una buena dosis de apatía frente a en estas respuestas, y critica cómo se han manifestado de manera insuficiente las diversas propuestas que postulan un sufrimiento en Dios, no de Dios, sino en Dios. Esto de proponer que, bueno, está sufriendo porque Dios lo quiso así, o Dios tal vez ha puesto esta prueba en este momento de la historia para este pueblo. El lenguaje de la teología política, ¿cuál es la forma lingüística más adecuada para este tipo de experiencia de Dios y de discurso sobre Dios? Es el lenguaje de la oración. Es un lenguaje orante, pero como grito orante. No tanto como denuncia, sino como grito orante, que también incluye la denuncia. Es abarcativo, es oracional, ¿verdad? Es abarcativo, es universal, es dramático, es rebelde, radical, inquietante, es menos armónico, es más proclive a adaptarse, es el lenguaje de la queja, de la protesta, del grito. En él no existen prohibiciones lingüísticas, es la fuente de la teología negativa, indefensa, renuencia a dejarse consolar por ideas o mitos, es la pasión por Dios. El lenguaje de la oración, del grito, tiene una larga tradición bíblica. Podríamos mencionar desde Job a Jesús. ¿Por qué a mí? Si es posible que yo pase de este cáliz, Padre. Y más aún, una larga tradición a lo largo de la historia de la humanidad, como digamos, como un documento muy impresionante y conmovedor del lenguaje humano del sufrimiento. En este grito, patos de la distancia, precisamente en él, en ese grito, Dios está ahí. Este grito constituye el modo en el que Dios, en su divinidad, está a mi lado, junto a mí, cerca, en su ausencia, lejanía y trascendencia, como podemos llegar a experimentarlo. Es una mística del sufrimiento a causa de Dios, es sufrir a Dios, su silencio, su ausencia. En realidad es una creciente percepción del sufrimiento ajeno. Y les pido disculpas porque me pasaron el documento que no habíamos terminado por todo el devenir que tuvimos como grupo, y tiene algunas cuestiones a corregir. La teología política en relación con otras teologías la podríamos vincular con la teología o relacionar con la teología de la liberación. Ambas se desarrollaron en la década del 60. Ambas teologías nos van a traer una expresión fuerte de la responsabilidad del cristianismo por la problemática del propio contexto político, económico, cultural, es decir, están arraigadas, contextualizadas y paradas y posicionadas en la realidad, pero también van a involucrar a los sujetos que padecen estas situaciones desfavorables, violentas, torpes para con el ser humano. La teología política quiere hacer presente en la teología cristiana, evidentemente, ya lo mencioné varias veces, el grito de las víctimas de Auschwitz. La teología de la liberación quiere hacer audible en el logos de la teología el grito de los pobres. Ambas concepciones teológicas son, en este sentido, ubicables dentro del post-idealismo, y ambas post-Concilio Vaticano II.
la crítica de Gustavo Gutiérrez va a decir que falta lo que puede aportar la experiencia tanto de los enfrentamientos y de los conflictos como aspiración de liberación. Gutiérrez va a decir que falta enunciar en la teología política esta aspiración de la liberación de los pueblos que, a ver, evidenciemos que Gutiérrez es uno de los teólogos de la liberación. Y en los años 90, estas reflexiones de Metz se sitúan en un contexto más amplio, en el marco de una iglesia o del análisis de una iglesia policéntrica y de un mundo creciente, intercultural, pluricultural, diverso, con colectivos que van emergiendo. Y fíjense este término de policéntrica, es decir, que la iglesia tiene muchos centros y esos centros tienen que ver con las diversidades y con lo que mencioné recién de el crecimiento intercultural y a su vez de las vinculaciones entre estos distintos colectivos o culturas. Y en referencia a la situación actual entre ambas corrientes, es decir, entre la teología política y la teología de la liberación, hay un ejemplo sintomático importante que puede constatarse en la valoración que al elaborar aspectos claves de su cristología va a aparecer John Sobrino, que hace, digamos, hace su aporte y su reflexión en relación a la teología política de Metz. Hacia una nueva cristología es el último punto. Es una cristología después de Auschwitz, adquiere una luz nueva, al menos desde las tres perspectivas que vamos a enunciar a continuación. Una cristología sensible a la cuestión de la teodicea, para la teología cristiana a la vista de, o bajo la luz, si se puede denominar luz, de Auschwitz, lo que importa primariamente no es la cuestión del perdón de los culpables, sino la salvación de las víctimas y la de la justicia de los sufrimientos inmerecidos. Es una cristología con conciencia apocalíptica, no en el término oscuro que suele usarse como el final de los tiempos, sino es una cristología donde Metz va a formular una tesis que dice: la cristología sin la apocalíptica se convierte en la ideología de los vencedores. ¿Por qué? Porque en la apocalíptica nosotros debemos descubrir la esperanza. El final de todo esto es la esperanza cristiana. Para no caer en ese error, dice, en los últimos años Metz ha llamado a menudo la atención sobre el significado de una cristología del sábado santo. Es decir, todos en el sábado santo estamos a la espera de qué. A ver si ustedes me pueden decir. ¿Qué esperamos el sábado santo? A Jesús. Pero de él, ¿qué esperamos? La resurrección. Exactamente. Tenemos en el sábado santo, estamos montados sobre la esperanza de la resurrección, que va a suceder en el domingo de Pascua. Entonces, fíjense que nace del dolor, transita la esperanza, mira al futuro con la esperanza de la resurrección, pero que no es solamente escatológica, es una resurrección en función de la redención y de redimir el dolor de todos estos pueblos. Y es una cristología en el paradigma sinóptico. ¿Por qué? Porque es una cristología que no construye primariamente a base de unos conceptos y unos sistemas así en el aire, desencajados, sino que fundamentalmente lo va a hacer a partir de los sujetos, de los otros. Eh, en este sentido, es una historia de seguimiento, de permanente seguimiento. Bueno, hasta aquí llegamos.